Hoy vamos a referirnos brevemente, vamos a simplemente recomendar un poquito y hablar de tres aspectos fundamentales de su legado, de, a mi juicio, el mayor de todos los escritores y poetas en lengua alemana. De hecho, incluso agregaría, cuando murió Vico von Bülow, conocido, no diría mundialmente, porque es muy difícil traducir el humor, y el humor alemán no es el universal. Loriot, un exquisito humorista refinado que se basaba en recursos de elevar el registro. Vamos a dedicarle una clase en un momento. Angela Merkel lo enterró con honores y dijo: muere el mayor humorista de la historia de Alemania, que por supuesto no es mucho decir, es como decir el mayor basquetbolista de la historia argentina, hay 3, 4. Bueno, o sea, aún peor, ¿no? Porque el alemán no se propone cultivar el humorismo, no es que no tenga esa capacidad, sino que no se estila hacer chistes. Bueno, yo creo que Heinrich Heine es el mejor humorista también de la historia de Alemania. Vamos a hablar de Heinrich Heine, que nace en 1799 en Düsseldorf, donde nació también Claudia Schiffer, que podría ser una de estas figuras, estas mujeres ideales, ¿no? Eh, él nace, bueno, en el seno de una familia judía, donde todos esperan que él continúe con la profesión de la familia, que es dedicarse a la venta de telas. Y él claramente muestra un enorme interés por escribir ya desde muy pequeño. Aún así su hermano Salomón le pone una tienda, siempre lo han ayudado económicamente, y él no ha tenido ningún tipo de talento económico, ningún tipo de incluso cuando fue el mayor bestseller, pero increíblemente, o sea, hizo rico al editorialista, eh, igual terminaba en la bancarrota, y bueno, tuvo gente, tuvo mecenas, tuvo protectores. Eh, bueno, de lo que vamos a hablar entonces es un poquito de su obra. Por algún motivo se lo considera un poeta romántico, o el último romántico. Lo cierto es que él tenía una capacidad de versificar el ritmo extraordinario, y toma los moldes del romanticismo y también su imaginería. Entonces él habla de rosas, habla de arpas, y es muy llano y muy entendible, e introduce, digamos, la poesía a un vocabulario corriente, que no era lo común, ¿no? Esto, por ejemplo, si ustedes no amaran a Heine como lo amo yo, pueden encontrar severas críticas de Theodor Adorno, que la idea adorniana del arte es muy elaborada y entonces muy reñida de la inmediata decodificación inteligible. Incluso Adorno, cuando se tiene que defender como, en cierto sentido, idealista que es, de que, bueno, entonces el escritor que elabora tanto tiene que estar en una torre de marfil ajena a la realidad política, él dice: no, no, no. Toma de ejemplo a Valéry, en un artículo llamado El artista como lugarteniente, y dice que en realidad un verdadero buen escritor, como Proust, como Joyce, produce un nuevo tipo de lector, que aumenta además la sagacidad, que requiere una mayor esfuerzo intelectual, y que automáticamente hay una especie de correlación, y entonces el mejor lector va a tener también una mejor lectura como ciudadano y va a poder votar mejor. Entonces, digamos, un escritor comprometido, que reproduce formas artísticas no muy elaboradas, y que en una cumbia villera le dice: votá Perón, le está dando pescado. Mientras que
Góngora, con sus conceptismos, Perónque. Bueno, no es un buen ejemplo. Con Perón, Adorno no creo que hubiera sido peronista. Era justamente alguien que creía mucho en la élite, digamos, claramente Heine va en movimiento contrario, y él cree en la profunda democratización, en todos los ideales de la Revolución Francesa, profundo admirador de Voltaire, gran imitador de la mordacidad de Voltaire. Entonces, puede tener unas dulzuras como lírico, por más que él lamente mucho el sentimentalismo burgués, él reniega incluso el concepto de amor, lo considera una peligrosa locura. O sea, no quiere celebrar el amor burgués de sus contemporáneos, al que considera hipócrita respecto de la sensualidad. Sobre esto ha escrito mucho, ha escrito un ensayo maravilloso donde dice también que no siempre el que está apoyando tu misma causa es tu amigo. Y lo ejemplifica con los reformistas en Francia y en Alemania. En Alemania, Lutero decide hacer la reforma porque dice, nosotros tenemos severas leyes contra la sensualidad, pero no se están cumpliendo, el 20 de indulgencia se corrompió, tenemos que hacer una reforma para ser más puros, para ser más exigentes, para ser más espirituales, no más sensuales. Los franceses, en cambio, entienden la reforma como es una pura letra muerta, es una mascarada, todo el mundo es sensual. ¿Quién pretende que eso se cumpla? Es para pagarle a la iglesia. Entonces, los reformistas decían, tenemos que tirar abajo estas leyes que de todas maneras son una ridiculez, y los alemanes decían, tenemos que tirar abajo el actual estado de cosas porque no se está cumpliendo con suficiente espiritualidad. Entonces no eran realmente amigos, eran contrarios, pero creían ser amigos los reformistas. Él permanentemente señala diferencias entre franceses y alemanes. De hecho, es considerado después traidor a la patria. Él obtiene la nacionalidad francesa por haber nacido en una Düsseldorf que le pertenecía en ese momento a Napoleón, digamos. Y gracias al código napoleónico, los judíos podían ir a la universidad. Gracias al código napoleónico, él obtiene la posibilidad de ir a París y, todo, y cuando es perseguido escapar. Sobre todo, bueno, él publica sus opiniones sobre Alemania. En ese maravilloso Alemania, un cuento de invierno, donde toma una idea de Shakespeare, que de ahí tomará Marx la frase, la región es el opio de los pueblos, inspirada en eso. O sea, él primero conoce a Marx, que es mucho más joven que él, lo apoya mucho, si bien él no comulga con la idea de la dictadura del proletariado en absoluto, porque él cree mucho en la libertad y además cree que va a tardarse, que es muy escéptico respecto del corazón humano, tiene mucha sensibilidad social, él se hace, digamos, saint-simonista, digamos, que es una especie de socialismo más utópico, ¿no? El comunismo científico de Marx. Luego, incluso, cuando él escribe los famosos tejedores de Silesia, ya adquiere renombre como de poeta, el único poeta que entiende las privaciones que está pasando el trabajador. Y ese poema, además, tiene un ritmo, bueno, es siempre muy pregnante, muy cautivante, muy conmovedor. Dice, tejemos la mortaja de Alemania, ¿no? Wir schweben und schweben, wir weben und weben, pero además las influencias que Heine ha influido sobre tantísimos escritores, sobre Nietzsche, que lo considera junto a él los únicos dos mejores escritores, y tiene razón realmente, Schopenhauer se podría, pero digamos. Ahora, Heine mismo es muy humilde, va a conocer a Goethe, Goethe le dice una pelota, le dice, qué ricas son estas cerezas, y lo anota Heine diciendo, en ese momento fue Júpiter quien aplaudió desde el cielo. Bueno, por supuesto, conoció a Hegel, incluso en Berlín él cursó
con Hegel. Y durante un tiempo fue hegeliano. Y escribió un libro buenísimo resumiendo a Hegel, que sería maravilloso para cualquier estudiante de filosofía tenerlo resumido con una prosa tan pregnante y hermosa y pedagógica y mordaz. Pero él lo quemó después. Consideró que Hegel está equivocado. Dijo, sí, en mi juventud yo apacentaba cerdos con los hegelianos. Así que no tenemos el libro Hegel de Heine. Bueno, frecuentó los salones donde estaban en ese momento Adalbert von Chamisso, Hoffmann. Era bastante respetado, era ahí más joven, era considerado un gran... Digamos, él tenía una gran autoironía. Él era un escritor romántico que cualquier lector bruto principiante podía emocionarse por las imágenes románticas, ¿no? Del amor. Por ejemplo, decía, tuve un dolor terrible y pensé que no iba a poder superarlo, pero luego lo pude sobrellevar. Y le preguntan si es un amor desdichado y dice, no, fui a una fiesta con zapatos muy apretados. Siempre tenía un anticlímax antisentimental. Él realmente quería burlarse del romanticismo. Y entonces en todos los poemas románticos, que son bellísimos, tenemos las dos cosas. El que lo quiera ver en la ironía con la que lo presenta, verdaderamente vemos una absoluta burla. Están todas las imágenes clásicas del romanticismo. Por ejemplo, hay una que es una mujer contemplando el atardecer y él dice, oh, mujer que contemplas esta caída del sol. Y parece que va a ser algo con un gran patos, ¿no? Muy, muy típica melancolía. Y termina diciendo, este es un espectáculo que se repite bastante. Verá usted, todos los días por este lado es donde comienza y por este otro donde termina, puede y mañana también. Y rompe completamente, como cuando Emily Dickinson dice, all this quiet dust was ladies and gentlemen. Todo este quieto polvo fue damas y caballeros. Y entonces es algo de otro orden, del mundo más banal. Justamente Adorno lo considera un banalizador de la poesía. Pero, por ejemplo, Karl Kraus, que es un satírico vienés, que rescata muchísimo la ligereza, el humor, la liviandad, la gracilidad que le da al alemán. El alemán no había tenido, por un lado, en poesía nunca tanta llaneza, nunca había sido más accesible a todo el mundo. Todo el mundo puede leer y entender a Heine, y de hecho Heine es el poeta más reeditado y más leído en la historia de Alemania, superando a Goethe. Lo que pasa, bueno, por un lado era judío, eso fue en su propia vida muy problemático, fue en muchos lugares muy vilipendiado, a punto tal que él termina, se queja, dice, yo le pido a los dioses ser un dios griego y muero como un viejo judío. Y él se convierte, y entonces se sorprende y dice, pero bueno, Dios, ¿qué va a pensar? Y dice, Dios me va a perdonar porque es su oficio, es su deber, se dedica a perdonar, tiene que perdonar. Tiene muchísima mordacidad y muchas veces realmente parece un stand-up, pero te conduce hacia un lado y después te lo rompe completamente. Hay muchos casos muy divertidos, conviene realmente leerlo. Realmente sigue completamente a Voltaire, que Voltaire dice, porque entonces todos nos movimos pensando que triunfaría el bien y la gente sería feliz, hecho solamente refutado por la realidad. Y entonces es aún más mordaz y también incluso es muy, muy maledicente y muy eficazmente cruel y es un maestro de la injuria al nivel Leon Bloy, digamos, con sus enemigos. Realmente los hace pelota de una manera graciosísima, ¿no? A ver
ver si se me ocurre algún ejemplo. Digamos, es muy sencillo. Para decir que fulana es fea, dice Helena de Troya de la fealdad, infalible en el error. Es muy... la capacidad de exageración es brillante. Incluso para el amor, ¿no? Te voy a amar para siempre y aún más. O bueno, hay estudiantes que no aprenden nunca y otros tardan todavía más que nunca. Es muy famoso su poema Lorelai, ¿no? De la sirena que atrae a los barcos. Eso lo saben de memoria también por la música, todos los alemanes. Y los chinos, o sea, es popularísima. A tal punto que no la lograron censurar. O sea, Hitler quiso censurarlo porque es un poeta judío. La gente lo sabía tanto de memoria que dijeron, bueno, es un poeta anónimo. Él no tiene distintas etapas. Simplemente tiene siempre la ambigüedad. Es decir, de lo que él se burla no deja de ser un sentido homenaje. O sea, él está en pugna consigo mismo, luchando contra sus propias tendencias. Porque él, por ejemplo, es un gran enamorado del amor y es un mujeriego, digamos, exitoso. Aunque, digamos, no es un mujeriego en el sentido de un Don Juan. Quizás sí un Casanova, porque se dice que Casanova se enamoraba cada vez. Él sufre mucho el amor. Bueno, sobre todo su primer gran amor, que es su prima Amanda, a quien le dedica sus primeros poemas bellísimos. Pero vemos que él, si bien tiene una enorme penetración psicológica y es un muy buen retratista y un gran observador, convierte en arquetipos a las mujeres que él, a quienes les canta, digamos. Y se ha podido contrastar bastante lo que él dice de esta Amanda, de cómo era ella realmente, porque él en realidad, en esa idealización donde lamenta que ella esté comprometida con otro, que después igual el otro a su vez está enamorado de otra, entonces ya no fue feliz, él la convierte en esa mujer ideal con la que él querría estar, que finalmente encontrará con los años y se casará con ella, ¿no? Y curiosamente no es, por ejemplo, él logró frecuentar los salones en París de George Sand, ¿no? La famosa genio que estaba casada con... Ahora no me sale el nombre, con no me las cambio. Bueno, después con Chopin. El tipo de mujer que era George Sand lo intimidaba, lo avasallaba. Y finalmente él se casa con una mujer que no tiene ningún tipo de formación. Por su belleza queda muy deslumbrado, pero no pueden compartir el mundo intelectual. De eso se queja, o dice, bueno, los dioses siempre irónicos conmigo me obligan a tener que admirar en ella solo lo más bajo, lo más necio. Él en Francia, que pasa sus últimos 25 años, escribe también cosas muy hermosas sobre Francia. Bueno, él había sido periodista, entonces Karl Kraus, que era un satírico vienés, escribe sobre él mucho después, había definido la tarea del estilista, del satírico, del poeta, como alguien que tiene que agarrar el lenguaje, que es la puta universal, y convertirlo en virgen. Heine, en cambio, hace como lo contrario. En cierto sentido, toma algunos tropos retóricos que pertenecían a la imaginería romántica y los hace totalmente accesibles, llanos y hasta los como deshincha. Y realmente es magnífico porque llega a todos y tiene estas dos dimensiones, esta como capa anfibiológica, que es que por un lado se burla del amor y al mismo tiempo te hace sentir el amor.
Tiene después, por supuesto, muy maliciosos epigramas, es un aforista de la hostia, anti-inglés, o sea, dice, por ejemplo, el silencio puede ser definido como una conversación con un inglés. Bueno, tiene una contradicción en los términos. Inteligencia militar es una contradicción en los términos. Habla mucho de la revolución y como la buena gente igual lo va a apoyar, aunque sea inútil. Está, como dice, un amor loco, dice, es una redundancia. Todo amor es una locura. Así que bueno, alguien que admira mucho a Napoleón en ese momento, o sea que no es un nacionalista alemán para nada, por eso también quizá no se lo considera mejor poeta alemán, bueno, no sé, pero este tampoco lo era, ¿no? Y se lo puede comparar en muchas cosas en cuanto a la cantidad de recursos humorísticos a Oscar Wilde. Bueno, por supuesto, siempre se compara a Voltaire. Es para mí el mejor escritor alemán. Realmente además es sencillísimo como para empezar a aprender a leer algo directo en alemán, conviene leer a Heine. De hecho, Borges ha dicho que se enseñó a sí mismo alemán leyendo a Heine. Y además Heine es muchísimo más humano, tiene mucho más corazón. Realmente Voltaire tiene una capacidad de ironía más alejada, como si él fuera un entomólogo y viera la humanidad desde como hormigas despreciables, ¿no? O sea, es muchísimo más cínico. Voltaire, Heine, es un romántico que quiere un poquito curarse de ese romanticismo, exagerar, guiñar un ojo y decir, no, bueno, no, dije que está enamorado de vos, pero no estoy enamorado, mirá, arre. Y muy encantador, siempre muy querible, o sea, de los escritores más queribles de la historia, en virtud también de su permanente autoironía. Como diciendo, si yo hubiera aprendido algo de vender telas, no tendría que estar escribiendo libros. Muy, 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 muy genial. Realmente yo solo lo puedo recomendar. No tengo ahora, tenía las obras completas. Se las regalé a Ariel Magnus. Eliane, su madre, las tiró a la basura pensando que eran... No sé. No sé cómo se produjo esa confusión, pero bueno, él siempre se disculpa cada vez que nos vemos. Hay muy graciosas anécdotas de Heine de su ocurrencia en conversación. Hoy me voy a encontrar un poco estúpido porque acabo de hablar con fulano. Bueno, no, realmente es un autor recomendabilísimo y desde el estricto punto de vista de la métrica, muy fácil de leer, pero además, por ejemplo, en este poema de los tejedores, Wir weben und weben, creo que realmente nos remite a el gran máximo poema, el de Paul Celan, Wir trinken und trinken, ¿no? De Todes Fuge.